Bueno, yo participé en las tomas de los años 90, que tomamos esta facultad y Humanidades y Artes en su momento, cuando marchamos a Buenos Aires contra la Ley de Educación Superior, que creo que es la única ley del menemismo que sigue vigente. La que puso todas las tecnicaturas. Claro, todas las tecnicaturas, postitulaciones. A ver. Sí, el honor al mercado. La escuela. Eran otros tiempos. Se parecen y no a estos. Pero bueno, me acuerdo que fuimos a Buenos Aires a la Marcha Federal Educativa y vos tenías casa de gobierno vallada y detrás de las vallas estaba la policía montada y los perros y los camiones hidrantes, y los teníamos ahí más o menos a la altura donde está la pared. Nosotros teníamos a la policía con los camiones hidrantes y los perros. Y cuando hicimos la entrada a Buenos Aires, te estoy hablando de los años, mediados de los años 90, era otro mundo. Entonces me acuerdo que nos dieron a todos, nos anotamos en una lista de gente y nos dieron a todos un teléfono de un abogado y tener un cospel en caso de que algún compañero caiga preso para pedir el habeas corpus. No pasó nada, pero ese era el clima que teníamos. Imagínense que los resabios de la dictadura estaban bastante presentes en aquellos tiempos. Pero bueno, afortunadamente no fue más que una preparación por las dudas. Bueno, hay que estar expectantes de lo que sucede y de cómo sucede. Bueno, la idea de esta clase no es el teórico convencional, ya ven que la convocatoria no es masiva, pero es hacer una suerte de clase de repaso previo al parcial. ¿Ustedes con quién cursan el práctico? ¿Vos también? Bueno, entonces estamos en familia. Sí, la mayoría o con la torna o reunión, entonces. Claro. Bárbaro. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Unidad 3 y 4 vamos a tomar en el parcial. ¿Tienen preguntas? Ya hay gente conectada al Facebook. Todavía no los corregí. Para promover, sí. Tienen que aprobar ese trabajo y tener más de 8 en ambos parciales. Yo los trabajos de promoción les pongo aprobado o no aprobado, porque siempre empieza si se promedian, si no se promedian, y esto es problemático. Se presta malos entendidos, pues son dos instancias distintas que no se suman entre sí, tienen que estar aprobadas. Unidad 3 y 4. La unidad 3 hace mucho que no la vemos, a lo mejor es la que puede generar algún tipo de pregunta, inquietud. La distinción o la diferenciación entre síntoma y trastorno es clave. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque depende de eso, el diagnóstico que uno puede hacer. O sea, porque no es lo mismo un síntoma que un trastorno. Porque si mal no recuerdo, Silvia dice que en el trastorno puede ser
va a ser lo mismo el trabajo que se tenga que hacer con esa persona. Sí, yo invertiría los términos de tu primer enunciado. Diría que de ese diagnóstico va a depender las acciones posteriores. O sea, uno hace un diagnóstico. No gusta la palabra diagnóstico, se ofenden algunos paladares, puede ser. Pero no conozco un término que lo pueda suplantar. Ahora, en todo caso, volvemos a repasar estos enunciados de clases anteriores. El término diagnóstico proviene del campo médico. La pregunta que nosotros nos hacemos es si el diagnóstico psicológico de orientación psicoanalítica equipara o es trasladable término por término con el diagnóstico médico, y ahí es donde aparece la diferencia. Ahora, vayamos desde una instancia más general. Si ubicamos en problemáticas de la infancia la distinción entre síntoma y trastorno, lo primero que nosotros tenemos que pensar es qué es un niño para la teoría psicoanalítica. Bleichmar lo responde de manera muy amplia: un niño es un sujeto en constitución. Entonces, cuando decimos sujeto en constitución, nosotros pensamos si un individuo, una persona, un sujeto, un infancia, como querramos decirle, viene a este mundo ya dotado previamente de todas sus instancias o capacidades, o las mismas se constituyen a posteriori del nacimiento. Y si aquello que se constituye es algo que excede o desborda las posibilidades del cuerpo, del organismo. ¿Se entiende lo que estoy planteando? A lo mejor es como medio elemental. Entonces, en este proceso constitutivo, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que tratar de comprender? Si aquella dificultad en el plano del aprendizaje, esto sería en términos escolares, pero si nosotros vamos a precisar desde el psicoanálisis, vamos a usar este término en sentido amplio, es si ese sujeto está en condiciones o no de pensar, y de pensar con un pensamiento humano. Como la capacidad de representar. Efectivamente, si tiene capacidad de representar. Hola. Correcto, esa es la instancia que nosotros tenemos que de alguna manera, abro comillas, evaluar. ¿Hay un yo constituido? ¿Y bajo qué términos está constituido ese yo? ¿Es un yo narcisístico? ¿O es un yo refractario del objeto? Diríamos, en ciertas patologías graves. Hola. En un caso de autismo, un Asperger, vamos a hablar coloquialmente, sin entrar demasiado en detalles en todos los debates que implica cada cosa que digo. ¿Hay un yo constituido? Sí, diría. Sí. ¿Cómo? Se te cayó la botellita. Con el whisky. La petaca. Sí. ¿Qué preguntabas? Sí. El Asperger es lo que se considera esos autismos leves con cierto desarrollo intelectual. ¿Viste la serie Atypical? Un Asperger. Eso es un Asperger. Es lo que se considera un Asperger. Ahora, ahí vemos un niño o un adolescente que, si bien desarrolla un modo de pensamiento, su modo de pensamiento se parece más a la inteligencia artificial que a la inteligencia humana. Es muy concreto en sus maneras de pensar. De hecho, hay una reflexión que es hermosa en la serie, creo que es la mejor,
cuando dice, mi amigo dice que los autistas somos los únicos que vemos la realidad tal cual es, porque el resto de la gente están pensando en sus fantasías, su imaginación y no ven la realidad la vemos los autistas, dice. No están tomados por su mundo fantasmático, son muy concretos. Entonces, de repente, un chico de estas características logra acumular mucha información, pero es una información que se acumula. No encontramos un pensamiento con la plasticidad del pensamiento humano. Entonces, me acuerdo, yo tenía un paciente de esas características y, bueno, era bastante especial, ¿no? Porque era un lenguaje absolutamente concreto. Entonces, un día digo, bueno, vamos a jugar las cartas. Entonces empezamos a jugar al chinchón. Y el tipo era una máquina jugando al chinchón. Y le dije, bueno, mira, vamos a jugar al truco. Entonces él me decía truco, y yo lo miraba y decía, quiero retruco, y se asustaba, porque no mentía. Si tenía cartas, jugaba, y si no tenía cartas, no jugaba. Es decir, la mentira en el truco, el engaño, no era algo que él podía manejar. Si él me decía envido y yo le decía falta envido, eso significaba de que yo tenía mucho más que él, entonces se trababa en ese juego. O un rasgo característico que aparece en estos niños o en estos jóvenes o incluso adultos es los estados de pavor, que es cuando la realidad los desborda. Entran en pavor, agarrarse la cabeza, gritar, ese tipo de reacciones, uno podría rápidamente decir es cuando sus recursos psíquicos son insuficientes para elaborar el estímulo de la realidad que se le presenta. A lo mejor un chico sano, cuando no entiende en la escuela, se distrae. O cuando se imagina algo, está en la escuela, se empieza a imaginar algo, juega mentalmente, se distrae, no presta más atención, no entiende, se aburre. Estos chicos entran en pavor y se encapsulan, algunos se agarran la cabeza, el ruido los abruma. ¿Por qué? Porque no tienen, uno podría decir, en términos más metapsicológicos, no hay barrera antiestímulo. La barrera antiestímulo lo que permite a nuestro aparato psíquico abstraerse del contexto y concentrarse en la focalización de algo. Ahora, estos chicos cuando tienen demasiado estímulo no lo pueden filtrar. ¿Alguien vio la película El Hombre de Acero, la versión, una de las últimas versiones de Superman? Tiene una escena que es muy interesante porque está el joven Kent que empieza a descubrir sus poderes. Entonces su mente no tolera el cúmulo de estímulos que recibe porque él las ve a ustedes y siente cómo late el corazón, la respiración y hasta puede percibir el movimiento de cada célula. Entonces empieza a enloquecerse. Entonces está en la escuela, el joven Kent, y empieza a recibir esa masa de estímulos y entra en pavor, sale corriendo del salón y se encierra en una garita. Entonces está encerrado, todos preocupados, los compañeros de la maestra y llaman a la madre. Entonces la mamá le dice, ¿qué te pasa? Y él le dice, es que el mundo es muy grande, porque él lo percibe todo. Entonces la mamá le dice, bueno, entonces hay que hacerlo más chiquito. Y el chico se calma. En ciertas psicosis infantiles, o en estos cuadros, o en los trastornos, vemos esto, porque hay una instancia psíquica que no está operando. La represión también tiene esta función de filtrado y de drenaje de un mundo que es absolutamente estimulante. Si yo no tengo un aparato psíquico que al representar sintetiza los mensajes, si nos vamos al Freud del proyecto de psicologías, la cantidad externa, Q, y no puede convertir en Q sub N, que es energía psíquica, el aparato colapsa. En el trastorno sucede esto. No hay aparato psíquico para procesar y elaborar cantidades.
tanto internas como externas. Ciertos casos diagnosticados de ADD, trastornos del desarrollo, se los puede entender desde esta concepción. Es decir, no hay aparato psíquico y no hay defensa para tanto estímulo. Si a mí me trasladaran a una clase de astrofísica del Balseiro, que obviamente creería que no estoy en condiciones de entender nada, lo más probable es que me aburra, que me distraiga, que empiece a pensar, que agarre el teléfono, empiece a mandar mensajes, mire, digo, ¿de qué mierda habla esta gente? Me empiece a acordar de algo, me ría de un chiste que me acordé. No entendí nada. Ahora, esa distracción es una defensa. Ahora, si intento comprender y no puedo, y me desborda, una persona a lo mejor con un trastorno entra en pavor. Porque el estímulo lo hace sufrir, no lo puede tolerar. ¿Se entiende la diferencia? Es intolerable. Una cosa es que a mí me moleste la obra en construcción que tengo al lado de mi casa, y otra es que me enloquezca. Entonces la distinción entre síntoma y trastorno parte primero de esta premisa. Un niño es un sujeto en constitución. En cuanto sujeto en constitución, ¿están constituidas o se van constituyendo todas aquellas instancias necesarias para la simbolización? Entonces, no todo chico que se distrae es un chico que tiene ADD o es un chico con un trastorno. A veces que se distraiga es una respuesta a otra cuestión. No estaríamos en el campo del trastorno. Bien, yendo a la metapsicología del trastorno, lo primero que, desde mi punto de vista, ustedes tienen que expresar cuando se habla de, nuevamente, síntoma y trastorno, es que estamos hablando de un mecanismo. Cuando hablamos de síntoma, estamos hablando de un mecanismo. Pero cuando hablamos de trastorno también. Lo que pasa es que son mecanismos diferentes. ¿Cómo definirían un síntoma? Una promoción sustitutiva o, ¿cómo se dice? El compromiso entre una emoción cultural que se incorpora en el paciente. Démosle más formita. Démosle más forma a esa definición. Sí, una promoción de compromiso. Una... Como que esto se pone una Se habla de un conflicto así, pero no podemos pensar en una condición subjetiva, Hay algo que para una instancia o un sistema que da placer, pero hay otro que da placer, entonces entra en conflicto y la prevención En conflicto. por medio de la prevención. Entonces, redondeemos la definición. Porque si no es como decir, bueno, ladra, entierra los huesos, tiene 4 patas, mueve la cola cuando ve al dueño, saca la lengua. Bien, todos sabemos que estamos hablando de un perro, pero digamos un perro. Entonces, ¿cómo definiríamos de una manera más o menos ordenada qué es un síntoma para el psicoanálisis freudiano? Es una solución de compromiso de un conflicto intersistémico.
donde aquello, una moción pulsional placentera para un sistema, es displacentero para el otro. Una inlograda satisfacción pulsional también Freud la puede definir. Pero la más completita para mí es solución de compromiso de un conflicto intersistémico. Y estoy diciendo muchas cosas acá al mismo tiempo. Primero, ¿qué estoy diciendo? Que hay una solución de compromiso. O sea, este conflicto que se presenta tiene una salida, y la salida es sintomática. Valga la redundancia, es una salida sana, digamos, es un mecanismo sano, aunque su solución pueda ser patológica. Freud, como ustedes saben, venía de la medicina y muchos de sus conceptos y de su lenguaje está tomado por el lenguaje biológico. Si yo me lastimo un brazo, me hago un tajo y tengo un sangrado, ese sangrado es sano, porque ese sangrado va a generar una coagulación y esa coagulación va a cicatrizarme la herida. Entonces, tener sangre en la herida, ¿es sano o no es sano? Y es sano, es un mecanismo de defensa del cuerpo. Que me dé impresión, que me asuste, que entre en pánico, que llamen a la urgencia, es otro tema. Pero ahí hay una respuesta del cuerpo frente a una herida. Ahora, si la herida se infecta, es otra cuestión. Si yo me la rasco y rompo todo el tiempo, también. Ahí entramos en otro terreno. Entonces, el síntoma es un mecanismo, y es este mecanismo que busca soluciones de compromiso. Esa famosa frase de acallar el síntoma es mitad verdad y mitad complicada. Si cuando alguien se corta yo bloqueo el sangrado, no permito que esa cicatriz se genere, ¿no? Entonces, para no ver la sangre, porque me da impresión, supongamos, estamos metaforizando, yo freno ese sangrado. Y cuando freno ese sangrado, esa herida queda abierta, pierde esa defensa natural de la coagulación. Entonces, a lo mejor me expongo a que eso se infecte, se inflame, tenga un proceso mucho más grave. Entonces, esto sería el equivalente a acallar el síntoma. Ahora, si soy hemofílico y no paro de sangrar y no tengo coagulación, o es demasiada sangre o corté una arteria, ahí se complica, ¿no? ¿Por qué se complica? Porque ese mecanismo de solución de compromiso no encuentra resolver el conflicto y el síntoma empeora la patología. ¿Se entiende? El otro día me contaba la mamá de un pacientito que el nene empezó con un sangrado en la nariz. No le frenaba el sangrado, volvía a tener y terminó haciendo un cuadro vasovesicular, que el chico se desmayó, fue una situación tremenda para los papás. Bueno, ese sangrado había que frenarlo, porque la defensa natural no terminaba de cicatrizar. Supongamos que sea que una venita de su nariz se rompía un vasito y lo hacía sangrar y esto le generó un susto mayor. Es decir, hay síntomas y síntomas. Hay síntomas que tienen una intensidad que si no se intenta bajar la intensidad de ese síntoma, se ve afectado el desarrollo en su conjunto. O sea, la intensidad del síntoma no es algo menor, pero no es solamente porque es molesto. Creo que esto es importante ubicarlo.
es porque toda la energía del aparato psíquico está al servicio de una solución de compromiso insuficiente. Voy al ejemplo que daba anteriormente. Si yo voy al Balseiro y me aburro porque no entiendo nada y digo, che, la verdad que le pifié, esto no es para mí. Esto de ser astrofísico fue porque vi la serie Cosmos cuando era chiquitito, pero en realidad tengo facilidad para otra cosa. Como no sé qué hacer de mi vida, me anoto en la Facultad de Psicología. Bueno, que ahí eso nos contiene a todos. No hay problema. Ahora, esto lo piensa una persona sana, porque dice, sí, la verdad que hice un gran esfuerzo para entrar al Balseiro, pero evidentemente esto no es lo mío. Ahora, ¿qué pasa en alguien que su ideal está ubicado allí y siente que si fracasa en ese emprendimiento, su vida no tiene más sentido, se deprime? Todo su ideal está puesto ahí. Entonces ahí sí colapso, porque yo no me puedo permitir pensar de que estoy acá más por un mandato superyoico que por una vocación de estudiar esto. Bueno, ahí el síntoma se vuelve tenaz. Por eso esa frase de acallar el síntoma es relativa. Hay síntomas y síntomas. Y cuando digo hay síntomas y síntomas, los evalúo a partir de la intensidad que tiene esa sintomatología y cuánto afecta al funcionamiento. Vamos al célebre caso Juanito, que todos conocemos y tantas canciones le hemos cantado. Juanito tenía fobia a los caballitos. Uno diría, qué fobia sonsa. Ahora, Hans vivía en la sociedad postvictoriana de la Viena de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Era imposible salir a la calle y no ver un caballo. ¿Cómo? Ponele. No sé ese dato. Pero bueno, es como si un chico hoy en día le tuviera miedo a las motos y a los colectivos, a los autos. Bleichmar decía que la fobia de Hans era una fobia grave, porque un chico que le tiene miedo a los caballos es un chico que no podía salir a la calle, porque entraba en angustia. Entonces, esa es una fobia grave. También en un chico de 3 años, los chicos suelen tener periodos fóbicos, y es una fobia, diría, hasta sana, porque lo que están haciendo con la fobia es poner distancia entre la pulsión y el objeto. Es decir, cuando el objeto es más lejano a la representación psíquica, diríamos que la represión tiene un trabajo más eficaz. Cuando el objeto está más cerca de la representación, la represión tiene un trabajo fallido. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque me puedo encontrar el objeto fantasiado en cualquier lado, el objeto aterrorizante. Si Hans ve en el caballo el objeto fóbico, es porque es una fobia grave. Entonces es un chico que dedica su vida a no encontrarse un caballo. ¿Se entiende? Eso es una fobia grave. Si yo le tengo fobia a las víboras cobra, en mi vida me voy a encontrar una víbora cobra, salvo que viaje a la India. Ahora, si yo quiero que abro el placar y va a salir una cobra, más que fóbico, estoy psicótico. Bien, entonces, como un niño es un sujeto en constitución, lo que vamos a encontrar es con qué recursos psíquicos cuenta para estabilizarse bajo ciertas situaciones.
Porque ¿qué busca el aparato psíquico? Administrar cantidades. Entonces esta solución de compromiso es una manera de restabilizarse. Si el síntoma estabiliza el aparato psíquico, estamos hablando de una cosa. Ahora, si el síntoma colabora a la desestabilización, ahí estamos en el plano patológico. Yo sigo usando estos viejos términos. Cuando alguien empieza terapia, por lo general, cuando empieza a darse cuenta que aquello que lo estabiliza se ha vuelto patológico. Cuando el síntoma ha dejado de ser eficiente. Ahora bien, solución de compromiso de un conflicto intersistémico. Entonces, solución de compromiso quiere decir que hay una salida del conflicto que se expresa, es visible y simboliza. En esto seguimos de alguna manera respetando la naturaleza del concepto. Un síntoma es un conjunto de signos y símbolos. La fiebre, la tos, son signos y símbolos de una patología. Es una patología que se expresa mediante signos y símbolos. El salpullido simboliza que hay el bacilo de Koch, por ejemplo. No será el de la tuberculosis. La tos, por ejemplo. Entonces yo presupongo que hay algo a partir de signos y símbolos. La viruela, la varicela, esas enfermedades, bueno, aparece el salpullido, la lesión en la piel, y yo deduzco que no hace falta hacer un análisis de sangre porque yo me doy cuenta que a partir de una construcción de signos y símbolos hay un mecanismo que está en juego. Bien. Ahora tenemos solución de compromiso. Ahora, ¿qué instancias entran en juego? Vamos a la primera tópica. El inconsciente con la instancia preconsciente-consciente. Es decir, hay una moción pulsional. Y hay una moción pulsional a la que se le opone una defensa por parte del yo. Ahora bien, y acá es donde empezaba el problema, ¿no? Y trabajamos el texto Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, ampliamos con los distintos textos de Silvia Bleichmann, si los han podido leer. Está el texto de Marisa Rodulfo, que da otro enfoque de la cuestión, pero va en esa misma dirección. Y por otro lado estaba aquella alusión que hicimos a notas sobre líneas de Lacan, ¿no? Lacan lo que va a plantear en determinada instancia del desarrollo de psicoanálisis con niños, este niño síntoma de la pareja parental. Que por un lado, como suelo decir yo, tenemos el efecto Ricky Martin en la obra de Lacan. Lacan un pasito para adelante, Lacan un pasito para atrás. ¿Cuál es el pasito para adelante? Poder marcar que el campo del deseo se circula por un circuito intersubjetivo. Es decir, el deseo materno, cómo la madre faliza, vamos a decirlo así, al niño, cómo el niño ocupa el lugar del falo materno, y de alguna manera esta idea de falización, este es un término de Rodulfo, falizar, lo utiliza en El niño y el significante, como la madre faliza al niño, ingresa el niño en el campo de la sexualidad adulta, de la sexualidad materna. Ahora bien, esto que se abre en el campo intersubjetivo, es decir, este complejo de Edipo que no se da solamente en la fantasmática del niño, sino que se da en la circulación del falo, 3 tiempos del Edipo, recuerdan esto. Si bien nos permite ampliar el paño,
Por otro lado, perdemos de vista lo que es el psiquismo propiamente dicho, el aparato mental en constitución. Porque ¿a dónde iría la intervención? Si tenemos un niño en constitución, le interpretaríamos a la madre. Ahora, ¿con ello es suficiente? ¿Cede el síntoma del niño si la madre entiende que ha puesto a su hijo en el lugar de su padre? Sí, no, depende. Ya está. Le hemos interpretado a la madre que ella pone a su niño como idealizaba a su padre, le cobramos y se va. O esta implantación o esta cantidad que no remite directamente al discurso materno, inicia un trabajo de alguna manera inespecífico en las distintas derivas que tiene la constitución psíquica de la infancia. Entonces Bleichmann utilizaba esta palabra que viene tanto de Laplanche como de Pierre Lanier, utilizaba el término de metabolización. Es decir, esta cantidad inespecífica que proviene del campo del otro genera una metabolización, es decir, no hay una relación directa. Vamos a decirlo de esta manera. Cuando uno le interpretara a una madre que ha puesto a su hijo en el ideal de su padre, es un tiro por aproximación. A lo mejor ayuda a que esta mamá pueda diferenciar que su nene de 3 años no es su padre cardiocirujano. Por lo tanto, no le puede exigir lo mismo cuando viene del jardín. Y al mismo tiempo, el deseo de ser la mujer de un cardiocirujano, es decir, de casarse con su padre, no debe trasladarse a que ahora su hijo es su nuevo marido, por ejemplo, y una apropiación pulsional del cuerpo del niño. Puede ayudar. Ahora, si el mosquito picó, poner off después no sirve, porque el mosquito picó. Lo que uno puede generar es que siga picando. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Cómo trabaja esta implantación? Estamos siendo muy lineales solamente con fines esquemáticos. ¿Cómo implantó un proceso en el interior del psiquismo del niño que merece un trabajo puntual? Bien, entonces acá entramos en una idea del juego infantil. Klein, no hay registro de que Klein haya trabajado con los padres, no sabemos. Ella no refiere nada de trabajo con los padres. Klein trabajaba con los niños, porque ella tenía una teoría de la personificación, dicho rápidamente, en el juego. Como que el niño en el juego sustituye la asociación libre y es interpretable. Ahora bien, la historia del psicoanálisis con niños lo que va a trabajar es ir puliendo estos megaconceptos. Está bien, esta interpretación puede ser interesante. ¿Para qué? Bueno, mire, este chico tiene 222 picaduras de mosquito en el cuerpo. Póngale off y no lo van a picar más los mosquitos. ¿Qué quiere decir? Este niño que está capturado por el deseo materno y el padre no está siendo considerado como tal, porque el ideal está puesto en el deseo edípico de esta mujer de casarse con su padre cardiocirujano y cree que el niño es cardiocirujanito. Estoy siendo nuevamente esquemático para ser gráfico. Se da cuenta, es verdad, admiraba a mi padre, que esto, que lo otro, y es cierto, a veces maltrató a mi marido porque no terminó la primaria y yo quiero tener un marido ilustre. Pero bueno, es buen tipo dentro de todo. Bueno, ahí esta mujer se acomoda, dicho obviamente rápidamente. Y es verdad, pero el pibe ya tiene 6 años. Y mientras pasa todo esto, le está diciendo, ¡mamá! ¡La leche! Pues claro, porque el pibe está piel a piel con la madre. Bueno. ¿Cómo se trabaja ahí? Bueno, la clínica con niños tiene una historia de ya 100 años, desde el coloquio, el simposio de análisis infantil, ya casi 100 años.
Y bueno, hay distintas corrientes. Lo que propone Bleichmar, para decirlo rápidamente, es que el inconsciente no está dado de los orígenes, ni en forma innata, que ya nacemos con un aparato psíquico preconfigurado, es como el teléfono, que ya nos viene con toda esa predisposición a todas las aplicaciones. Tenemos la versión lacaniana muy fuerte, donde habla de esta idea del niño como síntoma de la pareja parental. Y Bleichmar se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el estatuto del niño en todo esto? En tanto sujeto en constitución, para decirlo rápidamente, el inconsciente para ella no está dado desde los orígenes, ni es el inconsciente materno. El inconsciente de cada individuo de este bendito planeta se funda a partir de la emergencia de la represión originaria, que es un acto fundacional de nuestro aparato psíquico. A esto Bleichmar lo llamará constitución psíquica, que es esta acción antropológica que hace que un ser humano devenga humano, en cualquier cultura y en cualquier época. La constitución del aparato psíquico a partir de la fundación del inconsciente, a partir de la represión originaria. Para Bleichmar esto es universal. Una pregunta de relación acá. Que ella ahí trabaja esto de cómo se inscribe el objeto a partir de la vivencia de satisfacción, ¿no? ¿Qué relación hay entre esa inscripción y después el objeto de conocimiento, o sea, el objeto real? Porque, por lo que entendí, como que plantea esta cuestión de que el inconsciente tiende a reencontrar el objeto, y bueno, entonces a partir de esto pensar cómo es el conocimiento y el reencuentro, no sé cómo. Bueno, yo te voy a pedir que me hagas preguntas fáciles, porque estamos acá en vivo y si vos me haces una pregunta así, yo hago un papelón. O sea, vos lo que te estás preguntando es lo que todos nos preguntamos, y lo que no deja de tener cierto misterio. Ahora bien, lo que plantea Bleichmar, siguiendo a Freud-Laplanche en esto, es que hay una diferencia entre información y conocimiento. La información proviene del campo del instinto y del genoma, recibe información y la estructura responde de manera homogénea a la información. Veamos otros mamíferos. Cuando nace un potrillito, un chanchito, un caballito, cualquier mamífero superior rápidamente camina, busca el pecho, y ese ciclo es idéntico en toda su especie y en toda su extensión. El ser humano parte de una prematurez originaria, en donde esa adquisición no la tiene, está absolutamente indefenso. Es una gran paradoja que este animal tan complejo como el ser humano, y que ha logrado dominar la faz de la Tierra y tiene hasta la capacidad de destruir el mundo apretando un botón, ha logrado ese nivel de desarrollo, esté tan inerme en los comienzos de la vida. Al final somos todos ositos tiernos. Ahora, esta paradoja que estamos hablando implica que el otro humano, tempranamente, en sus pautas de cuidado, voy a contar la versión rápida, inscribe una cantidad, implanta una cantidad no específica en el cuerpo del niño de origen sexual. Esto se da, según Freud, Laplanche, Bleichmar, a partir de la primera vivencia de satisfacción. Es decir, este pecho materno que ingresa como pauta nutricional ya deja de ser información en la medida de que desestabiliza el aparato. Es decir, en la medida de que esta cantidad de satisfacción biológica traspasa el umbral
y se convierte en una cantidad que desciende su intensidad fundando una experiencia de placer. Voy a una muletilla habitual. El principio del placer no es el principio del me gusta. El principio del placer implica que hay un incremento de cantidad que es evacuada por un descenso de cantidad. Esta evacuación por descenso de cantidad es placer, porque el aparato busca estar exento de estímulo. Entonces, este descenso de la cantidad por medio de la acción del otro humano, el pecho, funda un objeto que progresivamente, mientras esta vivencia se mantenga constante y en condiciones sanas, desplaza un objeto instintual, la nutrición, a un objeto de placer, el pecho, ni siquiera el alimento. Es decir, el humano progresa psíquicamente a partir de esta paradoja, de que en el momento de la satisfacción biológica entra una cantidad de otro orden que se satisface por medio del objeto. Demostración empírica de esto, el chupeteo. El pecho materno genera un plus de excitación en donde, una vez que el bebé terminó de tomar la teta, sigue excitado. Entonces uno le da el chupete y se duerme. De aquí los movimientos chupetistas y antichupetistas, que se enfrentan a cadenazos en las esquinas de los congresos. ¿Qué hace el chupete? Disminuye la excitación y al mismo tiempo le permite al bebé no depender del objeto. Ahora, ¿qué mecanismo psíquico se activa? Solo lo sabe el gran Bonete. A ver, ¿qué pasa acá? Tenemos un momento teórico. Esto es un momento teórico. ¿Qué dice Freud? Y acá probablemente sea una de las mayores genialidades. Cuando la tensión biológica insiste, recuerdan el esquema del capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Tenemos polo motor, polo perceptual. Cuando aparece el hambre, el polo motor se activa y descarga hacia el polo perceptual conciencia, entre comillas. Entonces, por regresión de huellas mnémicas, se activa el sendero, digamos, por donde ingresó el estímulo, se activa pero al revés. Recordemos que Freud está estudiando el sueño. Entonces, ¿qué dice? Hay una primera lactación teórica en donde cuando vuelve el hambre, lo que se activa son las huellas mnémicas de esta vivencia placentera. Entonces, ¿qué pasa? El bebé reanima de manera alucinatoria, Freud utiliza esta palabra, porque en aquel momento de la vida pensamiento es sinónimo de representación. O sea, esta excitación incipiente del plano pulsional trae aparejado mnémicamente el objeto. Esta activación de la pulsión pone en figurabilidad y en representación al objeto que generó precisamente esa huella. Se activa la huella. Entonces, ¿qué sucede? Al bebé se le representa la vivencia placentera. Esta representación de la vivencia placentera sucumbe ante la tenacidad de la tensión biológica. Entonces Freud dice la alucinación fracasa, la necesidad persiste. Y ahí vuelve a llorar el bebé, la mamá le vuelve a dar el pecho porque interpreta que tiene hambre, estamos en un momento teórico, pueden pasar muchas cosas de camino, le vuelve a dar el pecho. Pero cuando le da el pecho, acá ya no estamos en el campo freudiano, el bebé, si pudiera pensar, dijera, evidentemente esto funciona porque he llamado a un objeto que viene y el otro me vuelve a presentar el objeto. Acá estamos en Winnicott. Entonces el bebé cree que la alucinación efectivamente es el mundo, porque yo lo aluciné
cuando volvió a aparecer. Cosa mandinga, dice. Funciona. Algo que funciona en la Argentina, dijo. Bien, perfecto. Seguimos así. Ahora, esta alucinación, esta omnipotencia primaria, lo que permite es un espacio temporal en donde hay una defensa eficiente ante el estímulo. ¿Se entiende esto? Hay un estímulo. En lugar del estímulo, arrasar con todo, no, se genera una representación que pone un impas entre el objeto y la satisfacción, que está cubierto por la alucinación. Puede durar segundos, no sabemos cuánto dura. Pero en ese momento el bebé está calmo, no llora. Entonces uno le pone el chupete, se calma un poquitito y no, después tiene hambre. Bueno, la necesidad persiste. Esto dentro del primer trimestre es bastante palpable. Bueno, ¿qué dice Freud? Esta alucinación es el primer esbozo de pensamiento. Ahora, este objeto no es un objeto de la realidad. Y no me fui, te estoy contestando de a poquito. Este primer objeto no es un objeto de la realidad fáctica. Es un objeto que es un residuo de una vivencia real, pero es representado en cuanto objeto de la pulsión. Entonces acá aparece un gran debate en psicoanálisis. Es cuánto de este objeto es fantaseado y cuánto de este objeto es real. O sea, para que el niño alucine un objeto, el objeto tiene que haber estado. Para Klein es un movimiento de adentro hacia afuera. Lacan, hasta donde yo sé, mucha bola no le da a esto, a esta primer lactancia teórica. Ahora, la diferencia la va a marcar Winnicott. No tenemos tiempo para desarrollar Winnicott. Todo el mundo le cae bien Winnicott. Supongo que será por lo de la madre suficientemente buena y esas cosas que Winnicott le cae bien a todo el mundo. Pero Winnicott lo que va a plantear es otro esquema, que lo digo brevemente. Es que esta instancia intersubjetiva entre la tensión de necesidad del bebé y la madre, lo que generan es un espacio transicional. Este espacio transicional, por medio del sostén materno, es decir, que la madre esté para ni frustrar ni excitar de más, lo que les decía la clase pasada de Ulloa es una definición winnicottiana de ternura. O sea, este escenario antropológico fundamental está dado por un sostén del otro humano, y un sostén del otro humano que cumple una función específica, que es la de sostén, que es ni frustrar ni excitar de más, madre suficientemente buena. Sostenida en el tiempo, lo que permite, más que alucinar el objeto, es crearlo al objeto. Para Winnicott, la alucinación primitiva no es una alucinación en cuanto objeto de la pulsión, sino que es una creación de un objeto. La alucinación primitiva para Winnicott es una creación que se da en un contexto intersubjetivo. Porque Winnicott no era muy amigo del concepto de pulsión. Esto merecería dar un seminario para explicarlo. Bien, pero vamos a lo que preguntaba acá la compañera. Si el objeto es creado, lo que entendemos es que es un objeto que está constituido en cuanto recomposición en la medida de lo que ese aparato psíquico puede crear con elementos que de algún modo son provistos desde la realidad. Porque hay una idea en las teorías psicoanalíticas, sobre todo de mitad del siglo XX, de esta idea de un niño, un bebé casi autista, es decir, que va de adentro hacia afuera, que su contacto con la realidad es muy relativo. Ahora, hay otras experiencias que marcan
que tempranamente los seres humanos tenemos contacto con la realidad externa. Entonces, ¿cómo componemos un objeto de conocimiento? Es decir, un bebé muy chiquito, 6 meses, diferencia el chupete de un juguete, aunque se lleven los dos a la boca. Diferencia a la madre del padre y de la vecina. Es decir, tiene algún tipo de contacto con la realidad. Los desarrollos de Daniel Stern son muy interesantes al respecto, que es la construcción del sí mismo subjetivo, va a decir él. Pero esto que estoy planteando es muy amplio y no es propio de la materia. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber es que no hay una línea, no hay una linealidad entre este objeto de la pulsión y el objeto de conocimiento. Porque un objeto de conocimiento, en términos pedagógicos, requiere ciertos pasos o ciertas instancias. Bleichmar lo va a explicar de esta manera. Tenemos un primer tiempo que es biológico, donde los seres humanos nacemos con carga instintual, no tenemos otra cosa. Pero rápidamente, a partir de esta interacción con el otro humano, siempre y cuando vayamos en un proceso sano, se produce esta implantación de la pulsión. Y esta implantación de la pulsión estaríamos en el plano de la vivencia de satisfacción. Es decir, hay un despertar de un placer de otro orden que reemplaza la tensión biológica, mediatizado por la sexualidad del otro. Lo que veíamos en los parágrafos de 3 ensayos de teoría sexual hace varias clases atrás. ¿Se acuerdan? Esta presencia de un otro sexualizado. Tenemos un tercer tiempo, o sea, primer tiempo biológico, primer tiempo implantación de la pulsión. Tercer tiempo, disculpen si hago mal la cuenta y después empiezo a nombrar, me corrigen ustedes. Un tercer tiempo, que es la organización fantasmática de este desborde. Es decir, el complejo de Edipo. Podríamos pensar el inicio del complejo de Edipo, no el final, el inicio. Y yo diría casi contemporáneamente a esta instancia, en un tercer o cuarto tiempo, es la represión originaria. O sea, la estabilización de la represión originaria. ¿Qué quiere decir la estabilización de la represión originaria? Que estas mociones pulsionales ya no acceden a la conciencia de manera directa, a modo de descarga. Pero esto yo te diría que está casi desde el comienzo, y acá estoy complicándose la discusión. O sea, ¿qué quiere decir la alucinación primitiva? Que esta moción de excitación no se descarga de manera directa, porque está mediatizada por una representación. Es decir, no va a la motilidad de manera directa. Si la alucinación primitiva logró frenar la reacción del llanto por segundos, es porque no hubo una descarga directa. Cuando hablábamos al principio de estos niños con Asperger que entran en pavor, ese pavor no es está angustiado, es pavor, es una descarga. Esa descarga es una falla de la alucinación primitiva, porque no hay representación psíquica que pueda sostenerlo. No dice, bueno, me voy, esto no es para mí. Me duermo, me aburro. No, entra en pavor. No hay defensa. Entonces, tenemos la constitución de la represión originaria, lo que hace es fijar el objeto al inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que al inconsciente pueden entrar cosas pero no salir. Y para salir
van a tener que cumplir con los prerequisitos de la represión propiamente dicha, la sustitución. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos en el campo de la simbolización. Respondiendo a tu pregunta, solo podemos hablar de conocimiento en términos convencionales en la medida de que haya un exitoso proceso de simbolización. Esto nos lleva a muchos debates. Uno de ellos es el célebre debate con Chomsky sobre la naturaleza humana. Chomsky centra su teoría de esta predisposición del cerebro, esta estructura, por lo que él denomina pobreza de estímulos, es decir, cómo un ser humano con estímulos tan pobres puede crear la lógica. Entonces, él habla de una predisposición cerebral, cognitiva. En un punto no está equivocado, porque uno somete un malbón a los mismos estímulos que un ser humano y no desarrolla ni cultura ni una civilización. Ahora bien, como se suele decir, es condición necesaria pero no suficiente. Es que la lógica antecede al campo simbólico, si se quiere. O sea, un chico entre 1 año y los 2 años, aunque no hable, entiende que en el mundo las cosas tienen sentido y significado y que hay una lógica. Y nadie te enseña esa lógica. Esa lógica es como de alguna manera constituida a partir de un exitoso proceso constitutivo. Fíjense que a veces sorprende cuando uno observa a un niño cómo entiende cosas que nadie le explicó. Y yo siempre doy un ejemplo. Cuando mi hijo mayor era chiquitito y empezaba a pararse en la practicuna, él se trepaba en la practicuna, metía un brazo como si fuera un gancho y agarraba cosas. Entonces una vez, en esos juegos que hace uno con un chico, si él tenía el borrador acá y lo agarraba acá, uno lo agarró solamente porque soy el padre y lo molesto y se lo puse acá. Entonces puso el otro gancho, sacó este brazo y agarró el objeto. Eso para un chico de 8 o 9 meses es un logro. No se cayó. O sea, hay una lógica. Eso es que hay una lógica. Hay representación del cuerpo, hay representación del objeto. Voy de nuevo. Está colgadito de este brazo, enganchado como borracho en la barra, estaba colgado y jugaba con esto. Entonces uno se lo puso del otro lado. ¿Qué hizo? Puso el otro gancho, sacó el brazo y lo agarró. Eso es inteligencia humana. Entonces, cuando un niño está en ese camino, ya hay una predisposición a desarrollar lo que viene. Ahora, si vos haces esto y la criatura se cae, se puede caer porque no tiene todavía la coordinación de meter un gancho y sacar el otro, pero el intento está. Ahora, si entra en pavor porque el objeto desapareció de su campo visual y está acá, ahí estamos pensando en otra cosa. Entonces, hay un conocimiento de la realidad muy temprano. Lo que nosotros vemos en el campo del trastorno es que un chico con un trastorno esto no lo puede hacer. Si está agarrado acá y uno se lo cambia de lugar, entra en pavor. O se desentiende del objeto, el objeto desapareció. Un gran logro que uno ve en los nenes chiquititos es cuando siguen a la mamá con la mirada. Entonces siguen a la mamá con la mirada y la mamá se fue al baño y llora. No está.
Entonces dice, está insoportable. ¿Qué le pasa a esta criatura? No está insoportable, está creciendo. Después entiende que está en el baño, está en otro, que esté en otro lugar sigue estando. Otros no lo entienden nunca. Pero eso es otro tema. Entonces, la distinción entre síntoma y trastorno, nosotros primero entendemos cuál es esta dinámica, cuáles son estos mecanismos. El mecanismo del trastorno es la descarga directa. Y una descarga directa, que en la descarga directa no hay representación. Lo que hay es descarga. Y esta descarga es masiva. El pensamiento no logra organizarse. No hay sustitución. Estaríamos todavía dentro del proceso primario. En el síntoma tenemos proceso secundario. Energía ligada, principio de contradicción. Si está allá, no está acá, por ejemplo. Bien. Entonces, un niño con un trastorno, o un joven o un adulto con un trastorno, la pedagogía poco puede hacer por él. ¿Por qué? Porque no están dadas las categorías de pensamiento. Por supuesto que en un niño, si esto es diagnosticado a tiempo, es mucho más accesible y posible tratarlo que en una persona, en un adolescente o en un adulto. Y por lo general estos trastornos después son la base de otro tipo de desestabilizaciones. Bien. ¿Esto quedó más o menos claro? ¿Alguna otra pregunta? Es importante que ustedes, ante síntoma y trastorno, digan mecanismo. Es un mecanismo. Son dos mecanismos diferentes. No es que el trastorno es porque no hay síntoma, porque no está constituida la represión originaria, ya está. No, es un mecanismo, porque hay un modo de funcionamiento específico en el trastorno. Obviamente, mucho más masivo. Ahora, la gran diferencia que hay en torno al aprendizaje, vamos a concluir con esto, que en el caso del síntoma está afectada una parte del yo. Vamos a usar una metáfora, es como si yo en mi casa tengo inhabilitada una parte de la casa. Y la gravedad va a depender según lo que está inhabilitado en mi casa. Si está inhabilitada la habitación de servicio, bueno, vaya y pase, está llena de cosas. Siempre pasa eso. Si tengo inhabilitado el baño, bueno, no sé si tengo otro baño. Ahora tengo inhabilitada la cocina, funcionalmente va a molestar de distinta forma. Ahora, en el trastorno, lo que no tengo es casa. No tengo techo, no tengo piso. Las paredes no frenan el viento, es decir, no tengo casa en el trastorno. Entonces, ¿qué hago? Me tapo con una manta. Estoy en una situación más precaria. En el trastorno está afectado el yo en su funcionamiento global. Están afectadas las categorías espaciotemporales, está afectada la simbolización. Y la defensa, por lo general, está vinculada a la descarga. Vuelvo al ejemplo. Si cualquiera de nosotros está en una clase que no entiende, se aburre. Se aburre. Puede haber otro tipo de reacciones. Se aburre. Se va, se distrae, ya está. Ahora, si yo tengo un trastorno, a lo mejor entro en pavor. Y pavor no es, me angustié porque no seré astrónomo como quería mi madre, o como yo creí
que de chiquito, siguiendo a mi madre o a mi padre, iba a hacerlo. Eso, en todo caso, es un trastorno narcisístico, una crisis narcisística, que quién no la ha tenido en la vida. Ahora, otra cosa es entrar en pavor. Desaparezco como sujeto en el mundo. Entro en caída libre. El parcial va a tener dos preguntas. Una vinculada a esto que hablamos hoy y otra vinculada al concepto de dispositivo analizador. No va a tener más misterio. El parcial que toma mi comisión. La otra, no sé. ¿Estamos? ¿Dejamos acá? ¿O alguna otra pregunta? ¿Listo? Bueno.